Hola, soy José Gómez Castaño y de nuevo en el curso de PHP y MySQL os voy a enseñar ahora cómo gestionar la base de datos a través de PHP y de los productos propios de MySQL. En este caso el MySQL Workbench, que nos va a permitir lo que es conectarnos a la base de datos y administrar remotamente las tablas, la base de datos, crear campos e incluso crear un modelo referencial de estos datos. Y por otro lado vamos a usar también MySQL Administrator para administrar remotamente el servidor de base de datos y poder comprobar su rendimiento. Para empezar lo que tenemos que tener es instalado, como sabéis, MySQL. En este caso recordáis que en el otro vídeo lo que hemos hecho es instalar el producto OneServer con todo lo que traía consigo, que era PHP, MySQL y Apache. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos, lo hemos arrancado por supuesto, ¿vale? Lo tenemos aquí arrancado. Y lo que vamos a hacer es conectarnos utilizando el entorno que conocéis de php-myadmin. Para eso vamos a ir a localhost barra php-myadmin. Vale, aquí ya tenemos el entorno. Para hacer más visual y más útil la demostración que vamos a hacer, vamos a tomar como referencia el proyecto que nos hemos planteado. Si os acordáis, era un pequeño gestor documental de contenidos en el que vamos a definir una tabla de usuarios que va a albergar a los usuarios de nuestra aplicación y por otra parte la tabla contenidos donde vamos a meter el contenido propio de las noticias que vamos a ir publicando. Para ello vamos a crear en principio una base de datos y estas dos tablas. Para la base de datos vamos a utilizar en principio el entorno más sencillo que hemos instalado, que es php-myadmin. Como dice aquí, es una aplicación basada en PHP y la primera vez que la arrancamos no nos ha pedido ninguna identificación. Si os dais cuenta aquí abajo nos dice que el producto viene instalado con la contraseña root, perdón, el usuario root y sin contraseña. Por eso no nos ha pedido ninguna identificación. En caso de que tengáis acceso a un servidor de producción en el ISP, ya sabéis que el ISP os va a proporcionar tanto el usuario como la contraseña para conectaros. Solamente vienen configuradas dos bases de datos en MySQL, que lo tenemos limpio. Una es MySQL y otra es Information Schema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en principio, es crear nuestra primera base de datos. El entorno que nos proporciona php-myadmin nos permite acceder a las bases de datos que tengamos configurada. En la ficha SQL ejecutar las sentencias SQL que necesitemos, ver el estado actual de nuestro servidor, comprobar las variables que tuviéramos configuradas en el servidor. Como no tenemos inicio de sesión, no nos va a proporcionar ninguna de ellas. ¿Ha habido algún problema? Ahora, bien. Vale, ahora sí. Se ha conectado ahora de nuevo y nos ha proporcionado todas las variables del servidor. Ya habéis visto algunas de ellas en el curso. El juego de caracteres que estamos utilizando. El motor de almacenamiento, ya sabéis que el más adecuado para nuestros trabajos va a ser este, InnoDB, que nos va a proporcionar soporte para transacciones y nos va a proporcionar la posibilidad de utilizar claves foráneas en nuestras tablas. Ya hemos hablado un poco de ello. En la parte de privilegios es donde podemos configurar los distintos usuarios y las contraseñas de estos usuarios y sus correspondientes privilegios para acceder a las distintas bases de datos. En principio, como veis, está configurado solamente el usuario root para que pudiera acceder de cualquier sitio. Para generar cualquier nuevo usuario, simplemente tenemos que ir a agregar un usuario. Le diríamos el nombre del usuario, en este caso, como siempre, usamos nuestro usuario Pepe. Desde donde vamos a poder conectarnos con ese usuario. Ya sabéis que casi todos los ISP solamente permiten conectar desde la propia máquina donde estamos ejecutando nuestros scripts PHP. Sabéis que este usuario es el que se va a conectar a la base de datos y se puede conectar desde una aplicación cliente o desde nuestra aplicación PHP, que normalmente va a residir en el mismo servidor donde se encuentra MySQL, o desde cualquier otro servidor, ¿vale? Desde cualquier otro servidor veis que tenemos
el carácter porcentaje, que es el que le indica que el usuario Pepe se va a conectar desde cualquier parte. O desde local, y entonces aparecería localhost, ¿vale? Como contraseña vamos a poner una contraseña cualquiera, en este caso vamos a ponerle Pepe también para no tener ningún problema, y Pepe, ¿de acuerdo? Y aquí abajo es donde vamos a asignar los permisos que vamos a tener para este usuario Pepe. Estos serían permisos relativos a los datos de la base de datos, a la configuración de la estructura de la base de datos y a la administración propia de MySQL. Lo normal es que demos permisos sobre los datos de selección, insertado, borrado, actualización. En este caso, los permisos de estructura no se los vamos a dar a los usuarios externos porque estos solamente pertenecen a los usuarios de administración de la base de datos. Vamos a darle a continuar y bueno, nos dice que correctamente se ha generado este nuevo usuario con estos permisos y vamos a ver, a pulsar de nuevo sobre ficha privilegio, vemos que se ha generado este usuario Pepe que puede acceder desde la máquina servidor con contraseña. Y los privilegios que tiene son de selección, inserción, actualización, borrado. ¿De acuerdo? A título de curiosidad, os diré que el tema de contraseñas, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos obliga a que las contraseñas que almacenemos de los usuarios tienen que estar cifradas. Eso lo podéis ver aquí. La información realmente de los usuarios se va a guardar en una tabla MySQL que se encuentra en Users. Y como veis es donde se encuentran los usuarios que hay en el sistema ahora mismo. Los dos root, uno desde localhost y otro desde 127.0.0.1, que sería la misma máquina. Y el usuario Pepe que acabamos de crear, que se puede conectar desde la máquina localhost. Y como veis ahí, la password que tiene este usuario, aunque nosotros habíamos dicho que era Pepe, él automáticamente lo ha cifrado y la ha guardado cifrada. Esta sería la forma en la que nosotros deberíamos guardar cifrada la información de nuestros usuarios para que legalmente fuera válida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir otra vez al principio. Una vez que tenemos configurado algún privilegio, bueno, pues aquí nos aparecería el log binario de MySQL, los procesos que tenemos corriendo ahora mismo, es decir, cuánta gente hay conectada al servidor. Aquí tendríamos el usuario root, que es el que está utilizando phpMyAdmin, que está conectado a la base de datos MySQL. Hemos hecho una query, una consulta, para que nos dijera los procesos que hay corriendo en la máquina. ¿De acuerdo? Esto solamente nos sirve a efectos de administración. Y luego tenemos la pestaña de exportación e importación, que nos permite exportar a un fichero todos los datos contenidos en una base de datos o todas las bases de datos de nuestro servidor y por lo tanto hacer una copia de seguridad. Luego haremos alguna. Y otra ficha de importación que nos permite importar esos datos desde un fichero externo. ¿De acuerdo? Pues nada, lo primero que vamos a hacer es crearnos nuestra base de datos. Vamos a ir aquí arriba. Y aquí en localhost vamos a crear una base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a crearnos una base de datos que se va a llamar gestor contenidos. El cotejamiento va a ser el conjunto de caracteres que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, por defecto tenéis ahí general, ¿vale? Se puede utilizar cualquier otro. Vamos a dejar el de por defecto y lo creamos. Y como veis ya tendremos nuestra base de datos gestor contenidos creada. Algo que tendremos que hacer es, dentro de la estructura de pestaña que tenemos, podemos ver la estructura que tiene esta base de datos. En principio está vacía. Y si en algún caso nos aparece el símbolo este de el aspa roja, quiere decir que no podemos acceder a esa pestaña. ¿De acuerdo? Así que vamos, lo primero que tendríamos que hacer sería generar nuestra estructura dentro de la base de datos. Esa estructura va a responder, como hemos dicho, a la tabla usuarios y la tabla contenidos. La tabla usuarios, como veis aquí, va a contener el campo usuario, clave, rol, nombre y apellido. El tipo de dato que vamos a usar para cada uno lo tenemos aquí. Varchar, un tinint, como hemos hablado en el curso, para el rol y dos varchar para el apellido.
De forma que vamos a crearnos 1, 2, 3, 4 y 5 campos. El nombre de la tabla es usuarios y 5 campos. Vamos a hacer esto mejor. Aquí. Vale, ahora, el primer campo, como hemos visto antes, es el campo usuario tipo varchar de 8. Usuario. Desplegando aquí tenemos los distintos tipos de campo. En este campo varchar, longitud 8. Aquí a la derecha tenemos la posibilidad de darle algún valor predeterminado a este campo. En principio no le vamos a dar ninguno, pero podríamos decir que estuviera definido con algún valor, por ejemplo pp. De esa forma, por defecto ese campo tendría, en caso de no ir relleno, desde nuestra aplicación siempre se le daría el valor pp. Como no queremos eso, le vamos a dejar ninguno. El codejamiento lo vamos a dejar en blanco para que coja la estructura de caracteres del propio servidor, la por defecto. No vamos a darle ningún atributo adicional. Esto sería para, en el caso de que quisiéramos utilizar datos numéricos, por ejemplo, para darle con signo o sin signo. Si queremos o no que ese campo permita valores nulos, lo marcaríamos aquí. Permitiría nulo si está marcado, o no permite nulo. Y el tipo de índice que vamos a utilizar, le vamos a asignar a este campo. Como hemos visto antes, y hemos hablado en el curso, el campo usuario y el campo rol lo vamos a hacer clave primaria. Eso nos va a permitir el que la combinación de usuario y clave, perdón, el usuario y rol sea único en toda la tabla, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener varios usuarios en varios roles. Si solamente hiciéramos al campo usuario, eso indicaría que solamente podemos tener un usuario en toda la tabla. Así que le vamos a decir que va a ser parte de la clave primaria. El atributo AI indica que este campo puede ser autoincremental. Eso lo utilizaremos en la siguiente tabla. Vamos a hacer lo mismo para clave. Como vemos aquí, va a ser un varchar de 8 caracteres, ¿vale? Es decir, va a permitir caracteres alfanuméricos de una longitud de 8 y ningún campo, ninguna opción más. Rol, que va a ser un entero pequeño. Nombre, que hemos dicho que va a ser un varchar de 50 caracteres. 25, bueno, pues lo dejamos en 25. Y apellido, que de la misma forma lo vamos a dejar varchar de 25. No olvidarnos que aquí el campo rol hemos dicho que va a ser clave primaria también. ¿De acuerdo? Motor de almacenamiento, recordar que hemos dicho que vamos a utilizar el InnoDB y lo vamos a guardar. Bien, nos ha dicho que correctamente se ha generado la tabla usuarios dentro de la base de datos gestor de contenido. Y como veis, esta es la estructura que tendría. ¿De acuerdo? Tenemos estos campos, cada uno con su tipo de dato, los atributos que tenemos, predeterminados, y tenemos aquí abajo la clave primaria, que veis que es combinación del rol y el usuario. Rol y usuario. ¿De acuerdo? Esta sería la estructura. En este caso tenemos una tabla vacía, ¿veis? Dentro del servidor. ¿Queríamos para insertar usuarios a esta tabla? Pues simplemente dentro de la pestaña insertar le diríamos qué valor queremos. Por ejemplo, este va a ser el usuario principal, el pp. La clave va a ser clave pp. El rol ya lo definiremos dentro de la aplicación. El rol 1 va a ser el administrador. Nombre va a ser José. Y el apellido Gómez. Castaño. Y al darle a continuar, ¿vale? Nos dice ahí que sea
truncado la primera fila clave. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué ha ocurrido en este caso? ¿Acordáis que hemos definido un valor de una longitud de 8 caracteres, un varchar de 8 para el campo clave, y sin embargo nosotros hemos metido 9 caracteres, ¿vale? Este es el tipo de alertas que nos va a devolver el servidor de datos MySQL cuando cometamos algún error al insertar datos o ejecutar alguna sentencia SQL. Eso nos va a aparecer siempre de esta forma. Esta es la SQL que realmente se está ejecutando dentro del servidor de base de datos. Está inserinto, que ya sabéis la sintaxis que tiene. Y si se comete algún error, phpMyAdmin nos lo va a devolver de esta forma. Este va a ser el código de error que podemos encontrar en la web de MySQL, y este es el literal de error que nos devuelve. Eso mismo lo aprenderemos a capturar dentro de nuestra aplicación PHP. Como esta es una aplicación PHP, ya la ha capturado y nos lo ha devuelto. Lo que nos quiere decir es que tenemos un campo al que le hemos intentado insertar una longitud mayor. Si queremos saber dentro de MySQL qué significa este error, nos iríamos a la web de MySQL y veríamos qué significa. El código de error 1265. Simplemente buscándolo en error code 1265 MySQL nos va a decir cuál es ese error. No sé si nos aparece aquí. Error code. Aquí está. 1265. Bajamos y el 1265. Bien, nos dice lo mismo. ¿Veis? El mensaje es: se han truncado los datos en la columna la que sea, que es lo mismo que nos está devolviendo aquí. ¿Vale? Luego, si examinamos los datos insertados, veis aquí que efectivamente en la columna clave, al ser el valor clave pp 9 caracteres, lo ha pasado a 8 caracteres. ¿Vale? Si queremos editarlo, pues simplemente en el lapicero podríamos editarlo, en la cruz borrarlo, el registro que acabamos de insertar. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner directamente pp, como iba a poner yo al principio. Y así hemos visto cómo se nos ha devuelto un error, ¿vale? Y cómo podemos interpretarlo. Muy bien, antes he dicho que la clave debería ir cifrada en cualquier sistema. Como nosotros no hemos ejecutado ninguna función de cifrado, va en claro. Ya aprenderemos a cifrarla dentro de nuestra aplicación PHP. ¿De acuerdo? Como decíamos al principio, aquí en la izquierda tenemos las bases de datos que tenemos a nuestra disposición. Veis que gestor contenido ya es una base de datos, y dentro de base de datos tenemos tablas, en este caso la tabla de usuarios, y dentro de usuarios tendríamos los campos en la ficha estructura. ¿De acuerdo? Muy bien, esto sería todo a la hora de creación de una base de datos, creación de una tabla y creación de los campos de esa tabla. La estructura de contenidos os la dejo para que la hagáis vosotros. Ya tenéis la documentación. Por otra parte, vamos a aprender a instalar el MySQL Administrator y el MySQL Workbench, que nos va a permitir administrar la base de datos no desde una interfaz web, sino desde una aplicación local. Para eso, lo primero sería descargarnos estos dos productos. Estos dos productos se encuentran. En principio es una aplicación .NET, porque la estoy ejecutando sobre un Windows, pero hay una distribución Linux, perdón. Para que nos funcione necesitamos descargarnos el framework de .NET 3.0, ¿de acuerdo? Que lo podéis encontrar en la web de Microsoft. La descargaríamos y la instalaríamos. Yo la tengo instalada ya y no voy a proceder a descargarla. El siguiente paso, una vez que tenemos el framework de Microsoft, sería descargarnos el MySQL Administrator.
Son unas herramientas gráficas de MySQL que me permiten hacer una administración del servidor. Eso está, lo podéis buscar directamente en MySQL o ir a la dirección esta que aparece aquí. http://dev.mysql.com/downloads GUI-tools 5.0.html. ¿De acuerdo? De todas formas, en el curso tenéis el enlace. Descargaríamos desde aquí la versión que quisiéramos, en este caso la versión de Windows. Y aquí abajo, descargármelo sin registrar. Simplemente ir al mirror correspondiente y hacer una descarga. Al final tendríamos el MySQL GUI-tools, que sería este, que instalaríamos. Simplemente es ejecutar. Siguiente. No le voy a dar a modificar. Yo ya lo tengo instalado, le voy a dar a modificar, perdón. Me va a instalar el administrador, un interfaz que me permite hacer queries, igual que phpMyAdmin y alguna herramienta adicional. Instalamos y finalizamos. Sería lo que tendríamos que hacer. Al final tenemos aquí, en todos los programas, MySQL, tenemos el Administrator. Estas son las herramientas adicionales, el Migration Toolkit, el Query Browser y un sistema, un monitor de sistema que nos aparece luego al arrancarlo aquí abajo para un acceso rápido. Lo siguiente, una vez que tenemos el administrador, vamos a instalar el Workbench. Igual nos vamos a ir a descargar ese Workbench que está en http://dev.mysql.com/downloads/workbench y descargamos la versión de nuestro sistema. Elegimos el mirror, descargamos y tendremos un download como este: MySQL Workbench OSS 5.2.16. Ya lo tengo descargado. La instalación es muy sencilla también, es simplemente doble clic, ejecutar. Siguiente, vamos a instalarla completa. Instalamos. Tarda un poco. Y cuando acabe, tendremos el sistema instalado. Bien, ya está. Finalizamos. Ya podemos cerrar. Y abajo, de la misma forma, tendremos en la entrada de MySQL un nuevo aplicativo que es MySQL Workbench 5.2 OSS. ¿De acuerdo? Yo lo que he hecho ha sido me he creado un acceso directo aquí. Y estas son las aplicaciones que tendríamos hasta ahora. Nuestro WAMP server de la primera vez que instalamos todos los sistemas, el administrator con el query browser y el monitor de sistema y el Workbench. ¿De acuerdo? Forma de trabajar con esto, pues sería, podríamos arrancar el administrador. Nos va a decir cuál es la ubicación de nuestro servidor. ¿Vale? En nuestro caso es localhost, pero perfectamente podría ser otro servidor en remoto. El usuario y la clave de conexión. Le decimos que OK. Vale. Eso es porque no ha leído las variables al empezar. Él realmente se intenta conectar a un MySQL, en este caso es local, y aquí nos va a decir la información del sistema. ¿Vale? Como tenemos arrancado nuestro sistema, es un MySQL, cómo ha conectado, dónde se encuentra ese servidor y la versión del cliente. ¿Vale? Este sería nuestro cliente. No vamos a poder tener acceso a alguna de las variables del sistema porque no he encontrado el fichero, sabéis, my.cnf, que es el que contiene la configuración de MySQL, que normalmente se encuentra dentro de MySQL, pero como hemos instalado nosotros el WAMP, no lo vamos a poder
encontrar la ubicación predeterminada. Por eso nos sale esta alerta de acá, ¿vale? Vale, esta es la administración de usuarios. Este sería un acceso a la información de las tablas que tenemos en este momento. Os acordáis que hemos creado la gestor contenidos y tenemos estas dos. Y la información sobre usuarios, ¿vale? Si queremos añadir un nuevo usuario, podríamos hacerlo desde aquí. Aquí a la izquierda, os acordáis que tendríamos los usuarios que tenemos ya en nuestro sistema, pp, os acordáis, root, y desde aquí podríamos añadir nuevos sistemas, perdón, nuevos usuarios, sobre qué tabla, o sobre qué servicio, perdón, sobre qué base de datos y qué privilegio le vamos a asignar. La configuración ahora mismo de qué conexiones hay sobre el servidor, ¿os acordáis? Pues estoy conectado yo, haciendo una comprobación de los procesos que hay corriendo. Esta pestaña de aquí nos va a permitir conocer cuál es el estado del servidor, el porcentaje de uso, el tráfico sobre ese servidor, el número de consultas que se están haciendo. Esto sería independiente, en un servidor de producción nos serviría para saber el número de conexiones que hay a ese servidor, el uso de la memoria de ese servidor. Y también nos permitiría hacer, aparte de labores de administración, de backup, es decir, de copia de seguridad y de restauración de la base de datos. Como veis, nos permite hacer labores de administración del servidor. Y ahora vamos a ver el otro producto, que es Workbench, que seguro que os va a gustar y lo vais a usar muchas veces, para modelar y hacer datos y hacer manipulación de los datos de la base de datos. Vale, lo tenemos ahí detrás. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una conexión. Yo ya la tengo aquí creada. Voy a borrarlas y así. Bien, voy a borrar esta y la voy a crear desde cero. ¿Vale? Voy a crear una nueva conexión. La voy a llamar local. Aquí podría poner la ubicación de mi servidor, el método de conexión. Ya sabéis que es una conexión TCP/IP. El usuario y la clave al que me voy a que está esperando ese servidor para conectarme, y el default esquema es el nombre de la base de datos que por defecto voy a conectar. Voy a conectarme a todo el servidor, no voy a poner nada. Voy a comprobar la conexión. Me dice, bueno, dime la password, que no me has dicho ninguna, es decir, que la guarde por defecto. Como era, os acordáis que era root sin contraseña, y me dice que son correctos. A partir de ahí ya puedo conectar. Estaré aquí mi conexión. A partir de aquí podría conectarme a ese servidor, y la parte más interesante es la de actuar sobre el modelo de datos que tenemos en el servidor, ¿vale? Para eso o podemos crear un nuevo modelo de datos, o vamos a crear un modelo de datos a partir de la base de datos que tenemos ya existente. Pulsamos acá, vamos a elegir qué conexión vamos a utilizar, local, la que acabamos de crear, siguiente. Vamos a decir, bueno, me he conectado, voy a obtener la lista de esquemas de esa base de datos, todo ha ido correcto, ¿de acuerdo? Me va a decir, en esta base de datos este servidor de base de datos hay 3 bases de datos, ¿cuál es la que vas a utilizar? En este caso es gestor contenidos. Siguiente, he dicho, de acuerdo, he podido conectarme y además me he traído toda su información. Siguiente, y he encontrado una tabla, os acordáis que hay una tabla de usuarios, pues muy bien, le decimos que de acuerdo, que importe todos los objetos a un diagrama gráfico, además, para que no sea más sencillo utilizarlo. Nos ha dicho que de acuerdo, pues ha conseguido esos objetos, ha hecho una labor de ingeniería inversa para hacer un modelado gráfico de esos objetos. Siguiente, ha dicho que todo ha ido bien y finalizamos. Y como veis aquí, nos ha generado un gráfico con las tablas que había, en este caso la tabla de usuarios, con los campos que teníamos, usuario, clave, rol, nombre y apellido. Nos ha dicho también que hay una clave que es primaria. Si nos situamos encima nos va a decir que es usuario y rol, lo veis aquí abajo.
que aparece con este simbolito de una llave, y al lado de cada nombre de campo nos va a aparecer el tipo de dato que contiene ese campo. A la derecha tenemos información sobre los catálogos que hay, es decir, sobre las bases de datos, gestor de contenidos, que tiene tablas, en este caso tiene una tabla usuarios, que tiene dos campos de clave primaria, rol y usuario. ¿De acuerdo? Esto no solamente me sirve para tener una documentación de la base de datos, sino que además puedo modelar esos datos. Si vamos a la ficha en MySQL Model, tenemos aquí la tabla gestor contenidos. Haciendo doble clic me da información sobre ella. Tenemos aquí las tablas. Puedo añadir una nueva tabla o ir a la tabla usuarios. Si hago doble clic, ahí, bien, me va a salir la información sobre esa tabla. ¿Veis aquí? El nombre de la tabla, el charset, el tipo de caracteres que utiliza, el motor de base de datos. Y aquí abajo me dice columnas, es decir, qué columnas tiene, índices que tiene, índices foráneos, toda la información. Nosotros tendríamos información sobre las columnas que tiene. Veis aquí, usuario, clave, rol, apellido, el tipo de datos, si es clave primaria o no, si permite nulos o no, y los índices. En este caso, os acordáis que teníamos un índice primario que consistía en el usuario y el rol. Es decir, nos da toda la información que ya hubiéramos insertado previamente en la base de datos. Y no solo esto, sino que toda la gestión que yo había hecho antes desde phpMyAdmin la puedo hacer desde aquí. Es decir, si yo quiero generar una nueva columna, que le voy a llamar nueva, por ejemplo, observaciones, y le voy a decir que va a ser de tipo varchar, o como va a ser una observación larga, le voy a poner un tipo text. ¿Vale? Ahí está. ¿De acuerdo? Los índices los vamos a dejar igual. Podemos luego utilizar scripts, cualquier opción que nos permita la base de datos. De esa forma ya tendremos un campo nuevo en la base de datos. ¿De acuerdo? Dentro de las opciones tenemos algunas de las que ya hemos comentado en clase. ¿Vale? Si nos vamos al diagrama, veis que aquí ya estaría nuestro observaciones dentro del campo text. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto es todo y espero que eso haya sido útil la explicación sobre el tema que nos traía hoy de administración básica y generación básica de el gestor de base de datos MySQL utilizando phpMyAdmin y el MySQL Workbench. Como siempre os dejo la dirección jgcasta@gmail.com y la licencia con la que se distribuye este contenido es Creative Commons by.